Antes de comenzar con el video, te advierto que este es de carácter bastante fuerte y no busca ofender a nadie, pero te pido de favor que si eres una persona sensible, lo veas con su debida precaución. Sin más que agregar, comencemos. No es ningún secreto que la historia de la Santa Iglesia Católica ha estado plagada de crímenes y abusos a lo largo del tiempo. Muchas de las veces cometen actos inhumanos a causa de su negligencia. El día de hoy estás a punto de ver uno de los casos más grotescos y oscuros de la Iglesia Católica, entre ellos homicidios, torturas y otras cosas más que ni siquiera han de pasar por tu mente, y que sin duda alguna son totalmente aterradores. Te doy la bienvenida a tres crímenes más grotescos y oscuros de la Iglesia Católica. Apenas vamos comenzando y ya tenemos uno de los casos más fuertes de la historia, que incluso llegó a filmarse una película de terror a causa de esto. Te hablo del caso del exorcismo de Emily Rose, y déjame asegurarte que la verdadera historia es mucho más aterradora. Anneliese Mitchell era una joven común y corriente, un poco retraída, parte de una familia profundamente católica. Sus padres, ella y sus tres hermanas iban a misa al menos 2 veces a la semana. Cuando tenía 16 años, empezó a convulsionar de la nada y se le diagnosticó epilepsia. Presentó además un cuadro de depresión profunda, por la cual la hospitalizaron. A los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a escuchar voces en su cabeza. Anneliese y su familia estaban convencidos de que tenía un demonio dentro. Estaban tan convencidos que se negaron a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. Los primeros hombres de fe que recibieron a la familia apuntaron que era un caso médico, no religioso, pero los Mitchell ya habían decidido qué le pasaba a Anneliese. Finalmente encontraron en dos sacerdotes palabras de apoyo, y fue aquí cuando los exorcismos dieron comienzo. Durante las sesiones, la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Anneliese no dio más. Tenía neumonía, se había roto 2 ligamentos en la rodilla, pero la autopsia reveló que la causa de muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando murió, tenía 23 años de edad y pesaba 30 kilos. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo debería intervenir el Estado? La mayoría de personas en aquel entonces creía que había muerto a causa del demonio, pero la oscura realidad era que Anneliese ni siquiera estaba poseída. Los médicos ya habían diagnosticado en ella problemas de salud, problemas mentales e incluso personas religiosas cercanas a la familia de ella ya habían apuntado que se trataba de un problema médico. En conclusión, la muerte de Anneliese fue consecuencia de la negligencia por parte de los padres y los sacerdotes, por lo cual fueron declarados culpables. Te presento a Hannes Schmidt, un sacerdote nacido en Alemania que cometió un horrible crimen.
y fue el único sacerdote que ha recibido la pena de muerte en Estados Unidos. El simple nombre de sacerdote hiela todavía la sangre, a pesar de que han pasado más de 100 años de sus atroces crímenes. En 1913 era detenido por el asesinato de la joven Anna Almer, la encargada de la limpieza de su rectoría, con la que se había casado en secreto. Unos niños encontraron su torso flotando en el río Hudson, mientras que un día después, unos pescadores encontraron el resto. Desde pequeño tenía instintos sádicos. Le encantaba ir a los mataderos a ver cómo procesaban la carne. Y una vez degolló a 2 gansos de la casa de sus padres y se guardó sus cabezas en el bolsillo. Su capacidad mental quedaba entredicho, y aún así se ordenó sacerdote. Schmidt encontró en aquellos hábitos la mejor protección contra sus grotescos impulsos. Dios habla de diferente forma a diferentes personas, aseguraba él. Empezó a ejercer en pequeños pueblos de Alemania, pero cuando vieron que el hombre estaba frecuentemente perturbado con sermones excéntricos, todo tipo de acusaciones, de haber abusado de monaguillos y entre otras cosas más, decidieron expulsarlo y no había otro remedio más que emigrar a Estados Unidos, donde tiempo después cometería aquel grotesco crimen. Pero, ¿cuál fue la razón por la que asesinó a su esposa? Pues, fue cuando Ana le confesó, ilusionada, de que estaba embarazada, pero él creía que con un hijo le sería imposible llevar la doble vida de la que ahora disfrutaba. Esperó a que su mujer durmiera para cortarle el cuello. Según confesó después, la abusó una vez más, bebió su sangre y descuartizó el cadáver para lanzarlo al río Hudson. Su frialdad era tal que acto seguido fue a la iglesia y ofició su misa como si nada hubiera pasado, por lo que esto, como consecuencia, lo llevó a la silla eléctrica. Volvemos otra vez con un exorcismo, entre comillas, claro. En septiembre de 1990 ocurrió uno de los casos más asquerosos y perturbadores de toda España. La niña de 11 años, Rosa María González, murió en Almansa, Albacete, víctima de las prácticas católicas. Muchos de los medios sensacionalistas dicen que realmente fue un ritual satánico, pero esto es una farsa. Realmente fue un pseudo exorcismo católico, a las cuales la sometió su propia madre. Para ponernos en situación, lo mejor es comenzar por el principio, y en esta historia juega un papel fundamental Rosa González, madre de la difunta y asesina de su propia hija, como así dice la sentencia judicial. Rosa era una mujer de Almansa, aficionada a los temas exotéricos y que un día, convencida de sus propias mentiras, dio el paso de amateur a profesional y comenzó a ganarse la vida como sanadora y otras índoles relacionadas con supuestos poderes curativos o milagrosos. Por otro lado, su hermana, Ana María González, y 2 vecinas más jugaron un papel clave en esta tétrica historia y junto a Rosa fueron condenadas por la muerte de Rosita. Volviendo ahora al lugar y al momento de los hechos, en la madrugada del 18 de septiembre de 1990, los vecinos alertaron a la Guardia Civil de los incesantes y desgarradores gritos que provenían de la casa de Rosa González. Cuando los agentes entraron a la escena del crimen, una gran cantidad de sangre impregnaba la habitación y diversos órganos estaban esparcidos por la estancia. En ella, la madre, la tía y las 2 vecinas de la indefensa niña
deliraban con el demonio y su poder de posesión. Inmediatamente, las 4 fueron detenidas y puestas a disposición judicial. Tras la autopsia, el juez confirmó que habían hecho el exorcismo porque creían que la pequeña Rosita estaba poseída y embarazada del maligno. Le habían extraído los intestinos por sus genitales y habían provocado su muerte por un choque hipovolémico. La autopsia también determinó que la fallecida no se encontraba en estado de gestación. Las horas previas al oscuro exorcismo discurrieron para las asesinas en un desenfreno de alcohol y drogas. Tras el desenfreno con las sustancias estupefacientes, las 4 asesinas estaban convencidas de que ese era el momento de salvar a la pequeña niña. Pero, ¿quieres escuchar lo peor? Las agresoras fueron declaradas no responsables de los hechos por sufrir un supuesto trastorno mental. Fueron absueltas y así pues evitaron la cárcel y han estado en la calle desde hace años. Podríamos hacer una comparación entre los peores crímenes del cristianismo contra los crímenes cometidos por el satanismo para ver si son similares o aún mucho peor. Pero ese es otro tema para otro video. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas al canal, que no te cuesta nada, y que seas parte de esta nueva comunidad dedicada al intrigante mundo del terror. Esto es Creep. Gracias por ver.